Y hoy vamos a reanudar con la serie que comenzamos justamente el Día del Padre, una serie que hemos titulado ¿Qué padre es ser un padre como el Padre? Es una serie que está bien padre. Y yo les recuerdo, o más bien pues les quiero mencionar a aquellos que apenas se están integrando, que nos acompañan, que esta serie tiene un doble propósito. En primer lugar, que nosotros, independientemente de si somos padres, madres o no, que nosotros podamos conocer cómo es Dios como Padre con nosotros, porque muchos cristianos viven una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios y cometen error tras error porque no saben cómo es Dios como Padre. Veíamos, por ejemplo, en el primer mensaje cómo muchos cuando caen y cuando pecan, pues se apartan de Dios porque creen que Dios está avergonzado, que no les va a recibir, que les va a rechazar, porque no han visto en la Biblia que sí el Señor, bueno, nos va a corregir, nos va a volver al camino, nos va a tener que disciplinar en muchas ocasiones, pero su amor es incondicional. Aun cuando nosotros fallamos, Él nos sigue amando. Y sorprendentemente, aún antes de que falláramos, Él, sabiendo que lo haríamos, decidió amarnos y dar su vida por nosotros en la cruz. Y entender cuánto nos ama el Señor y que su amor es incondicional, nos hace o nos da la confianza de volver a Él aun cuando nosotros estamos caídos. En cambio, a alguien que cree que el Señor le rechaza, se va a quedar ahí tirado y va a intentar cambiar para entonces sentirse digno de acercarse a Él, y es algo que nunca va a lograr, porque solamente en Él es que podrá hallar un cambio. El primer propósito entonces es que podamos conocer cómo es Dios como Padre con nosotros y que podamos afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Y en segundo lugar, esta serie también tiene el propósito de que todos los que ya son papás o mamás, o los que algún día lo serán, puedan, en base al ejemplo que Dios nos ha dado como Padre, seguir ese modelo de educación con sus hijos, porque veíamos también que muchos no es que sean malos padres, sino que son el padre o la madre que saben ser, y desafortunadamente a veces pues su patrón o su modelo de conducta no es el adecuado, y por eso es que tenemos que formatear nuestra mente y tenemos que cargarle un nuevo software, que es el software del Señor. Tenemos que ver cómo es Dios como Padre, para entonces poder nosotros ser también ese tipo de padre, ese tipo de madre. Y hemos hablado del amor del Padre en primer lugar. Vimos en el primer mensaje cómo su amor es incondicional, y en el segundo mensaje, hace un par de semanas, en la segunda parte, vimos que la muestra más grande de su amor fue el sacrificio de Cristo en la cruz, y el motivo de este sacrificio fue restaurar la relación que se había perdido a causa del pecado en el huerto del Edén. Hoy vamos a estudiar nuevas formas a través de las cuales Dios nos muestra su amor. Bueno, olvidé mencionarte que en los mensajes anteriores hicimos la comparación, ¿no?, de cómo el amor de papá, mamá tiene que ser incondicional para los hijos. Su actitud, su obediencia determina los permisos, los castigos, etcétera, etcétera, pero no puede determinar tu amor para con ellos. Tu amor para con ellos tiene que ser inamovible. Y en segundo lugar, pues bueno, que al igual que el Señor se sacrificó para restaurar la relación que se perdió por causa del pecado, también a veces el padre y la madre tendrán que hacer sacrificios para estar con sus hijos, para restaurar la relación que se ha perdido. Y hablamos de un sacrificio que muchos no quieren hacer, que es el tiempo, sacrificar tiempo para dedicarles tiempo. Hoy vamos a ver en esta tercera parte una nueva forma a través de la cual Dios nos muestra su amor y cómo tú lo puedes aplicar con tus hijos si ya eres o el día que seas padre o madre. Y vamos a ver un tema que he titulado El apoyo y la fortaleza del Padre. El apoyo y la fortaleza del Padre. Y quiero introducirme con esto. ¿Quién de ustedes no le tiene miedo a nada? Levante la mano. ¿Hay alguien? Ok, al final pasan conmigo y me dan su autógrafo, por favor, me dejan tomarme una foto con ustedes. Creo que podremos en Cristo decir, no, yo no le tengo miedo a nada, pero la realidad es que si miramos al fondo de nuestro corazón, muchas veces sí hay pequeños temores con los que nosotros estamos lidiando en el día a día, ¿no? Desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes. Hay personas que tienen aracnofobia, yo soy uno de ellos. Mi esposa se ríe de cómo una pequeña arañita puede hacer gritar a un grandulón como yo. Otros
otros pues tienen miedo a la muerte, o miedo no a morir por ellos, sino miedo a dejar a su familia sola, porque ellos dicen, yo sé a dónde voy, pero temo el dejarlos. Otros dicen, oye, aunque los deje, pues confío en el Señor, en que Él se va a encargar de ellos. Y son diferentes miedos con los que vamos tratando, ¿no? Personas que tienen miedo al desempleo, miedo a una crisis mundial, miedo a alguna enfermedad, miedo a tener cáncer, miedo a ser rechazado, miedo al amor. Algunas personas que tienen miedo a pararse en público, la mayoría de los hombres pues tenemos miedo a las suegras, y así podríamos hablar de diferentes temores, ¿no? Por eso decía que al final me den su autógrafo. Y todos tenemos también luchas, tenemos momentos complicados, problemas en nuestras vidas, momentos difíciles donde enfrentamos situaciones pues demasiado complejas, ¿verdad? Alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema familiar. Y todos podemos estar de acuerdo en que no se necesita ser erudito en la palabra, es más, ni siquiera se necesita creer en la palabra para saber y estar completamente de acuerdo en que todas estas situaciones donde hay temor, donde hay momentos críticos, momentos complicados, estos tiempos de lucha, de problemas, de tormenta, todos, creyentes y no creyentes, estaremos de acuerdo en que estas situaciones se vuelven mucho más fáciles de enfrentar cuando lo hacemos con alguien de nuestro lado que nos ama, ¿o no es así? Cuando las enfrentamos con alguien que nos da la mano, que nos abraza, que nos brinda todo su apoyo, todo su amor para salir adelante. ¿Cuántas veces no hemos pasado momentos complicados donde el apoyo de tu esposa o de tus padres o de tus hijos o de algún amigo o de los pastores o de algún vecino pues te ayudó a salir adelante, o al menos hizo que la tormenta se viera más tranquila de lo que en verdad era? Hizo el momento complicado un poco menos complicado, o al menos más ameno. Desafortunadamente muchas veces la gente que nos ama pues no nos puede ayudar, no puede hacer mucho por nosotros porque no son omniscientes, no lo saben todo, no son omnipresentes, no están en todas partes y tampoco son omnipotentes, no son todopoderosos. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que aun cuando no puedan hacer mucho, su abrazo, su aliento, su presencia, pues calma el ambiente. ¿Por qué? Porque nos hace saber que al menos no estamos solos. Dios, ¿a qué voy con todo esto? Dios es un Padre que nos ama, como ya lo hemos visto. Y una de las formas que hoy estudiaremos, a través de las cuales Dios nos muestra este amor incondicional del que hemos estado hablando, es precisamente siendo ese apoyo, siendo ese refugio, siendo esa ayuda, siendo esa torre fuerte en estos momentos complicados, ayudándonos no solamente a seguir, sino también a salir adelante. La gran diferencia entre Dios y toda la gente que nos ama, que está ahí en los tiempos difíciles, es que Él siempre puede hacer algo, porque Él sí es omnipresente, Él sí es omnisciente y Él sí es omnipotente. Está en todas partes, todo lo sabe y todo lo puede. Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios, un creyente, entiende esto, entiende que Dios como Padre es un Padre que es una roca, una fortaleza, un refugio donde pueda hallar seguridad, que es su defensor, que es su abogado, porque todos estos términos los utiliza la Biblia. En los Salmos veremos algunos de ellos, como David hablaba de Dios como su torre fuerte, su libertador, su castillo, su alto refugio. La Biblia dice que Él es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro abogado, etcétera, 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 nuestro defensor, que es nuestra sombra, nuestro abrigo, nuestra protección. Cuando entendemos todo esto, que en Él tenemos seguridad y que nunca estamos solos, que donde quiera que vayamos Él está, que todo lo que estamos pasando Él lo sabe, que tiene un propósito y que tiene el poder para sacarnos adelante, eso va a hacer que esta persona no tenga miedo a los retos de la vida, a los problemas de la vida o a los sueños que él tenga por delante, y eso le va a convertir en un hijo de Dios o en una hija de Dios triunfador o triunfadora, en una persona que tenga éxito, que trascienda, que cumpla cada propósito que el Señor le ha encomendado, que haga bien todo lo que hace en cada área de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque una de las razones que hace que muchas personas estén estancadas en cada área de su vida es precisamente el temor.
Es el temor lo que les impide avanzar, lo que les impide luchar por muchos de sus sueños, lo que les impide enfrentar los retos o los problemas. Y cuando este temor no existe, o más que no existir, porque creo que siempre habrá en el fondo algún temor, más allá creo yo que lo podemos neutralizar en el Señor, o lo podemos poner en manos de Dios para que Él lo quite del medio. Cuando el Señor se lleve ese temor, cuando depositamos nuestra confianza en Él, entonces es que podemos animarnos a luchar por lo que otros no luchan y a alcanzar aquello con lo que otros solamente sueñan y miran de lejos, pero jamás siquiera por su mente les ha pasado llegar a tenerlo. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, porque tú dices, ¿de dónde sacas todo esto? Yo siempre saco lo que hablo de la palabra. ¿Qué hizo que de los 12 espías que vieron la tierra de Canaán, 10 únicamente la vieran y 2 la tomaran? Que estos 10 tenían terror de los gigantes, murallas y ejércitos. Los otros 2, aunque reconocían que eran enemigos importantes, también reconocían que era más grande el que estaba de su lado. Ellos confiaban en Dios y Dios quitó ese temor, y ellos tomaron lo que otros vieron, ellos conquistaron lo que los demás únicamente soñaron. ¿Qué hizo que un ejército entero estuviera 40 días, primer libro de Samuel, capítulo 17, 40 días poniéndose en orden de batalla, dando el grito de batalla, viendo un gigante y un ejército de filisteos en medio, pero que ninguno de ellos se animó a pelear contra él? ¿Y qué hizo que un jovencito que no era parte del ejército, llamado David, venciera a ese gigante? Que estos hombres tenían terror de las palabras del gigante. David, aunque lo veía y era imponente, confiaba en Dios. Él confió en el Señor y tal cual le dijo a Goliat, Dios te va a entregar en mis manos. David conquistó al gigante y más tarde se convirtió en rey. Los demás no pasaron de soldados cobardes. ¿Qué hizo que un gran grupo de jóvenes fueran llevados a Babilonia y que fueran tan cobardes que su nombre ni siquiera se haya mencionado en la Biblia, y que ésta se limite a describirles como un grupo de jóvenes? Nada más fueron llevados un grupo de jóvenes. Entre estos la Biblia dice, y aquí sí menciona el nombre de 4 de ellos, Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Que bueno, este gran grupo de jóvenes se acobardaron y se corrompieron por miedo a lo que podría hacerles el imperio de Babilonia, y los otros 4 confiaron en Dios, y aunque les dijeran, deja de orar o te echamos al foso de los leones, inclínate ante este ídolo, te echamos al horno de fuego, ellos jamás lo hicieron, porque creían en el Dios que de hecho tiempo después los sacó adelante. Y no solamente sus nombres se recuerdan, sino que llegaron a ser funcionarios importantes en el gobierno del imperio babilónico. La diferencia es que unos tuvieron miedo y otros no lo tenían, o cuando lo tenían, lo depositaron en el Señor y pusieron su confianza en el Señor. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Hay muchas personas que quisieran tal vez predicar la palabra, pero tienen miedo de lo que pueda pasar. Hay personas que tienen el potencial de hacer buenos negocios, pero tienen miedo a fracasar. Hay personas que no han encontrado a su ayuda idónea porque tienen miedo a ser lastimados. Hay personas que viven solitarias porque tienen miedo a ser traicionados. Y podríamos seguir hablando de muchos tipos de miedo. Si me pueden pasar el video del hombre que en YouTube decía, tengo miedo. Anda, era una mujer, ¿verdad?, la que decía. No es cierto, no me lo pasen, estoy bromeando. Pero así estamos muchas veces nosotros. Tenemos algo por delante que anhelamos, tenemos un sueño, un problema, un reto, una promesa de parte de Dios, pero ya sea verbalmente o por dentro decimos, es que tengo miedo. A lo mejor lo queremos cubrir, lo queremos maquillar, pero no podemos negar que muchas veces es genuino y que nos está estancando. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver en nuestra relación con Dios y con nuestros hijos? Tus hijos pueden aparentar ser muy duros, como a veces lo hacen. Pueden aparentar no tener miedo y no necesitar absolutamente nada. Pueden aparentar ser autosuficientes y no requerir de tu apoyo ni de tu presencia, pero eso no es más que una careta o un caparazón que ellos tienen para ocultar no el miedo, sino el terror que tienen por dentro. Yo creo firmemente que el bullying en las escuelas es producto de esto, como tienen miedo de que a ellos los maltraten y los abusen, porque así ocurre en casa, entonces hacen en público lo que a ellos les hacen en lo secreto. Ahí desquitan todo ese enojo y es como una forma de protegerse de que en la escuela les provoquen el mismo daño que les provocan en casa, dentro de muchas otras cosas. Ellos tienen terror de muchas cosas y tú tienes la oportunidad de ser ese apoyo que quite ese miedo de sus vidas,
Tú tienes la oportunidad de ser ese refugio, esa torre fuerte que les dé esa confianza, esa seguridad, que les anime a seguir adelante para convertirlos el día de mañana en hombres, en mujeres triunfadores, triunfadoras, en lo que sea que ellos hagan, en personas que tengan seguridad y que cuando hagan las cosas las hagan con seguridad. Y esto no es un rollo de coco wash psicológico, no, Señor. Creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en cada área de nuestras vidas lo importante que es estar seguro de lo que estás haciendo. Lo vemos incluso pues en los deportes, o cuando alguien presenta un examen laboral, una entrevista de trabajo. Vemos constantemente en la vida cotidiana personas que tienen los dones, los talentos, las habilidades, el conocimiento para trascender, pero que en el momento crucial se paralizan, pierden la seguridad, tienen miedo a fallar, se les nubla la mente, se les paraliza el cuerpo y se quedan estancados. Y tú puedes influir a que tus hijos no se paralicen el día de mañana, ya sea como deportistas, como músicos, como trabajadores, como profesionistas, como empresarios, como gobernantes, como ministros del evangelio, que en lo que sea que hagan, ellos tengan seguridad. Una seguridad que tú vas forjando día a día en casa, pero también tienes la oportunidad de crear una casa en la que ellos vivan bajo una ola de terror que únicamente les llene de inseguridad y que les convierta en personas cobardes el día de mañana. Que se unan a la lista de estos jóvenes del libro de Daniel, que su nombre no se menciona, a este ejército o a estos 10 espías que vieron lo que los demás tomaron, que soñaron con lo que los demás alcanzaron. Yo te pregunto, ¿qué tipo de hijos quisieras tener tú? ¿Al triunfador o al fracasado? Creo que todos quisiéramos tener hijos que trasciendan en lo que sea que ellos hagan, ¿verdad? Creo que uno de los más grandes orgullos de un padre, de una madre, es ver a su hijo hacer las cosas bien. ¿No me crees? Vete a ver un partido de fútbol de niños o de jóvenes, mete gol y el papá luego, ¡gol! ¡Ese es mi hijo! Pero ¿qué tal cuando mete autogol? Hijo de lechero, le dicen. Tú quieres ver a tu hijo triunfar. El problema no es ese, el problema es que a veces actuamos incorrectamente creyendo que los estamos motivando a hacer las cosas bien sin darnos cuenta que únicamente les estamos llenando de inseguridad. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios, que es el Padre, que nos anima, que nos motiva, que nos da esa seguridad. Podríamos ver en la Biblia una lista sin fin de ejemplos implícitos que nos llevaría mucho tiempo ver hombres y mujeres que en tiempos complicados pusieron su confianza en Dios y cómo Dios es ese Padre que les apoyó, que les fortaleció, que les dio seguridad. Por cuestiones de tiempo me voy a limitar a ver algunos pasajes donde no tenemos que estudiar la enseñanza implícita porque se menciona de una forma explícita. La mayoría de ellos los encontramos en los Salmos porque David en tiempos muy complicados pues escribe sus memorias, sus alabanzas y nos revela esta imagen que él tenía de Dios. David en medio de la persecución, dice el Salmo capítulo 57, este salmo lo escribe David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. David, por supuesto, antes de ser rey, dice Salmo 57 versículo 1, esto lo escribe David cuando estaba en la cueva huyendo delante de Saúl: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y ve lo que dice David: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David sabía que podía ampararse en la sombra de las alas de Dios, que nos representa o nos figura esta seguridad hasta que pasaran los quebrantos. Y ahorita haremos la aplicación a tus hijos. Mientras tanto, quiero que veamos en primer lugar qué tipo de padre es nuestro Dios en este sentido. Luego el tiempo avanza y David pues sale avante de esta situación y se convierte en rey. Ya como rey, dice el capítulo 18, viajamos un poquito atrás, cuando el Señor le libra de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. De hecho viene subtitulado este capítulo como acción de gracias por la victoria. Hay hombres que también dan gracias por la victoria y por la Tecate y por la Montejo, pero esta no era la victoria por la que David dio gracias. Dice el capítulo 18 versículo 1: te amo, oh Jehová, y se refiere a él como fortaleza mía. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Es un edificio que ¿qué te brinda? Seguridad. Los que están adentro se sienten seguros. Puede haber enemigos, puede haber invasores y pueden estar golpeando fuertemente, pero la fortaleza les da un sentido de seguridad. Y David se refiere a Dios como esa fortaleza. Hubo un momento en el que él estaba rodeado
rodeado de enemigos, de problemas, de obstáculos, y así estamos tú y yo a veces, crisis, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y si estamos fuera del Señor nos van a destruir, pero en el Señor podemos hallar esta fortaleza. Jehová, versículo 2, roca mía y castillo mío, y le describe o le define como su libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, que hace un escudo, te protege de las lanzas del enemigo, de las flechas del enemigo, de los dardos del enemigo, de la espada del enemigo. Y eso era Dios para David, y ese es Dios para nosotros. Es nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Otros ejemplos del Señor los vemos ahí mismo en los Salmos, capítulo 9, versículo 9. Dice: Jehová será refugio del pobre. En el capítulo 27, versículo 1, es uno de mis salmos favoritos, donde este mismo rey David, en un momento complicado, dice, Salmo 27, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque él no tenía miedo, no porque no hubiera nada que temer, sino porque Dios era su luz y su salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque el Chapo se escape de la cárcel, este es otro. Esto lo quisiera decir el gobierno de México. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado y esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En el versículo 10 luego Él añade: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él dice: no importa que un ejército me rodee, que contra mí se levante guerra, que pierda a mis seres más queridos, Dios siempre va a estar allí, como esa roca, como esa torre fuerte, como ese refugio, como esa fortaleza. Otro ejemplo de esta imagen de Dios o de este papel de Dios lo vemos en el capítulo 46, versículo 7. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y por último, porque podríamos ver cientos, pero son solamente para que nos demos una idea, en el Salmo 144, versículo 2, dice: misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, nuevamente escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y bueno, la Biblia de principio a fin nos revela este papel de Dios como Padre de todos nosotros. La Biblia nos anima a buscarle y depositar nuestra confianza en Él y echar toda nuestra ansiedad y nuestro afán en Él, en Filipenses 4 del 6 al 7. La Biblia nos anima a echar sobre Él nuestras cargas, Salmo 55, 22. Nos anima a venir a Él cuando estamos cansados, cuando estamos trabajados, cuando estamos hartos, cuando estamos a punto de explotar, Mateo 11, capítulo 28. Y como te dije hace rato, repito, la lista podría ser prácticamente infinita. El punto que hemos comprobado con estos ejemplos es que tú y yo, como hijos de Dios, jamás estaremos solos. Tú y yo, como hijos, como hijas de Dios, jamás estaremos solos, porque Él siempre va a estar allí para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos, para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Siempre, no importa qué estemos pasando, aun cuando nosotros hemos fallado, incluso cuando hemos pecado, podemos volver a Él y Él nos levanta de la mano y nos vuelve a dar esa seguridad, y nos vuelve a dar esa confianza, y nos vuelve a dar esa paz. Y este papá, mamá, es el tipo de padres que nosotros tenemos que ser con nuestros hijos. El tipo de padre al que el hijo sabe que se puede acercar y en el que puede hallar ese refugio, esa fortaleza, ese consuelo. El tipo de padre que en los tiempos complicados el hijo sabe que puede acudir y que lo va a guardar tras una fortaleza, que lo va a defender, que va a ser su refugio, que le va a proteger. Ese es el tipo de padre, que es el padre que Dios es con nosotros, que tenemos que ser con nuestros hijos. Ahora te preguntarás: ¿de qué forma yo puedo llegar a dar esa fortaleza, a hacer ese refugio, a hacer esa torre fuerte, hacer ese castillo para mis hijos, si yo no soy todopoderoso y si yo no lo sé todo y si no estoy en todas partes? Bueno, pues ahí es donde viene lo importante del asunto. No somos todopoderosos, no estamos en todas partes y no lo sabemos todo,
pero hay cosas que podemos hacer aunque no seamos todopoderosos. Hay cosas que podemos aprender a conocer aunque no lo sepamos todo, y aunque no estemos en todas partes, también podemos ayudarles. Yo quiero hoy ver un resumen de 4 ejemplos donde veremos 4 formas en las que tú y yo podemos llegar a ser ese refugio, esa fortaleza, ese consuelo, ese apoyo, esa torre fuerte para nuestros hijos en momentos complicados. ¿Cuál es la primera forma en que tú puedes ser para él, para ella, esa fortaleza? Creo que la mayoría podría decir, y aparentemente parece ser la respuesta correcta, bueno, pues estando para ellos allí siempre que nos necesiten. Y es en efecto lo que muchos padres le dicen a sus hijos: lo que quieras, cuentas conmigo, ahí estoy. Y pareciera ser que es la primera forma en la que podemos nosotros brindarle nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro refugio. Pero hay un problema. Para que esto ocurra, ellos primero deben de ir a ti. ¿Y qué es lo que pasa si ellos no van a ti? Pues entonces pareciera ser que tú no les puedes dar ese apoyo, ese refugio, ese consejo, ese consuelo, etc., 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 etc. Mi pregunta es: ¿Dios es el refugio de todos? ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? No, es el refugio de los que le buscan, de los que confían en Él. No significa que no lo quiera hacer para los demás. Significa que no lo está haciendo porque no se están refugiando en Él. Dios es el refugio de los que le buscan, de los que depositan su confianza en Él. ¿Y a qué voy con esto? A que muchos hijos no hallan ese refugio en sus padres porque no están buscando, al igual que mucha gente hace con Dios, no están buscando a sus padres porque no tienen la confianza de hacerlo. Ahora, el problema aquí es por qué los hijos no tienen la confianza de acercarse a los padres. Porque en algún momento esto cambió, porque cuando ellos eran pequeños no nacieron teniéndote miedo, ¿o sí? Cuando ellos eran pequeños, ellos tenían toda su confianza depositada en ti. Yo veo a mi hija cómo puede estar en un lugar alto y sale corriendo y se avienta confiando en que la vamos a cachar. Si yo, en lugar de cacharla, me hiciera para atrás para que se meta un trancazo, obviamente ella iría perdiendo su confianza en mí. Y algo pasa en la relación de los papás y las mamás con los hijos, que esta confianza se va quebrando y los hijos ya no buscan a los padres como ese refugio. Y el padre dice: es que no confía en mí. Y tú crees que ese es el problema. No, ese es el resultado del problema. El problema es que algo hizo que esa confianza se quebrara. Y la pregunta es: ¿por qué los padres no son refugio de sus hijos? Porque los hijos no le buscan. Pero ¿por qué los hijos no les buscan? Bueno, además de las razones que ya vimos en los temas anteriores, que les recomiendo ampliamente a quienes no asistieron, muchos hijos no se acercan a sus padres y no los ven como ese refugio y no tienen esa confianza porque ellos están seguros, y de hecho así lo es en muchas ocasiones, que si ellos van a buscar apoyo de papá, mamá, si ellos van a buscar consuelo, si ellos van a buscar ayuda, si ellos van a contarle sus problemas o incluso sus pecados, lo único que se van a llevar es una sarta de regaños junto con una buena lista de adjetivos calificativos negativos. Esto no es un invento de nadie ni un cliché religioso. Estudios de personas, valga la redundancia, que estudian la conducta humana, nos demuestran que en promedio, escucha esto, en promedio, un niño en casa, un joven, un adolescente en casa, recibe de parte de sus padres, por cada comentario positivo, 10 comentarios negativos. Por cada palabra de afirmación: bien hecho, tú puedes, échale ganas, eres muy inteligente, Dios está contigo, lo vas a lograr, etcétera, 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 recibe 10: inútil, bueno para nada, fracasado, otra vez fallaste, todo lo haces mal, tú no eres el 666, tú tienes la marca del 667. ¿Por qué, papá? Porque tú te pasas de bestia. O eres el 333, medio bestia, ¿verdad? Se la pasan criticándolos, juzgándolos, señalándolos, etiquetándolos, calificándolos negativamente. La proporción es 10-1, los van haciendo pedazos, destruyendo su seguridad, su confianza, su autoestima, su relación. Le empiezan a bombardear y el papá cree que de esta forma lo va a motivar. Cree que diciéndole: eres un burro, ¿cómo fallaste ese gol? Eres un bruto, ¿cómo sacaste 5? Te van a poner orejas de burro. Burro, rebuzna, órale, rebuzna. Cree que así lo va a alentar a cambiar y no va a hacer nada más que romper su confianza, más que separarlos y llenarle de inseguridad.
y que tal vez él busque trascender para a través de una máscara ocultar la gran inseguridad y el terror que lleva por dentro. Y esta actitud lo que hace es que los hijos, en lugar de ver a los padres como esa fortaleza de paz, donde puede ir y sabe que va a hallar un buen consejo, va a hallar consuelo, donde va a hallar una buena dirección, donde va a hallar protección, donde va a hallar una solución, ven a sus padres pero como el castillo de Drácula, como la casa del terror. Dicen, ahí ni me meto porque salgo espantado. Y por eso terminé diciéndote el tema pasado, afirma sus virtudes. Y no estoy diciendo con esto que todo lo que diga sea bueno, no, Señor. Ellos tienen defectos y cometen pecados y hay errores que tienen que cambiar, pero la forma adecuada de eliminarlos es enfocándote en el problema sin etiquetar a la persona. Es decir, él reprobó el examen por decir algo. ¿Por eso es un burro? No. Entonces tú te enfocas en por qué reprobó el examen, no en etiquetarlo como burro, porque no es un burro. Luego por eso tu casa huele a establo. Te enfocas en que a lo mejor fue pérdida de tiempo, falta de estudio, demasiado Facebook, etcétera, 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 etcétera. Ese es el problema, no que él sea un burro. Atacas el problema sin etiquetar a la persona. Es que eres un holgazán, es que eres un bruto, es que eres un necio, es que eres un rebelde. Lo estás maldiciendo. Maldecir no es preparar un conjuro, echar las sales, es hablar mal. Cuando tú dices todo esto lo estás maldiciendo, estás hablando mal de él. Estás declarando cosas negativas sobre él. Estás uniéndote a Satanás como aliado, acusando, señalando, mintiendo. Ataca el problema, no etiquetes a la persona. Pero eso ya lo vimos. Otro error que aleja a los hijos, además de toda esta bola de comentarios negativos, en lugar de que ellos vean a papá, mamá como esa fortaleza, otro error que los aleja antes de pasar al siguiente punto, son las pláticas que escuchan. Ten mucho cuidado, porque a veces lo que tú dices los está alejando sin que tú te des cuenta. Te lo explico. Si de repente la familia está platicando de alguien que cayó en pecado, por decir algo, ¿qué es lo correcto? Que tú aproveches con tus hijos para meditar en las consecuencias tan graves del pecado, las consecuencias naturales que trae la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la avaricia, la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Explicarles en segundo lugar que por eso Dios nos pide santidad, no porque es un caprichoso amargado que no nos quiere ver disfrutar la vida, sino porque quiere vernos disfrutando la vida, y para disfrutar de la vida tenemos que alejarnos del pecado porque el pecado trae consecuencias, y tú puedes ahí aprovechar para demostrar que Dios es un Dios de amor, que lo que manda está basado en la razón y no en la religión. Recalcarles en tercer lugar que por eso no deben bajar la guardia, sino que tienen que estar atentos, despiertos espiritualmente, dependiendo del Señor, orando, leyendo la palabra, etcétera, etcétera, porque cuando bajas la guardia te debilitas espiritualmente y viene la caída. Y en cuarto lugar, orar juntos para que Dios levante a esa persona, restaure esa familia, rehaga su vida y que ellos aprendan a ser misericordiosos y a hacer lo que Cristo vino a hacer. ¿Te acuerdas cuando algunos discípulos vuelven con Jesús de predicar la palabra en Samaria, donde no les reciben, y los discípulos dicen, Pedro y Juan, Señor, ¿quieres que oremos como le hizo Elías para que descienda fuego del cielo sobre ellos y les consuma? Al menos fe tenían. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar las almas de los hombres. Entonces aprovechas para orar por esa persona y que ellos aprendan a seguir los pasos de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de las familias ante esta situación? El tema de conversación, toda la comida, todo el día, toda la semana, va enfocado en hacer pedazos a esa persona, a esa familia, en darle la espalda. ¿Cómo es posible? No puede ser. Con los hijos ahí, es un hipócrita, un farsante. Sí, mi amor, tiene razón, va a arder en el infierno, ¿verdad? Sí, se va a chicharrar. A mí que ni me venga a buscar porque no lo quiero ver. No lo quiero ver. Le marca por teléfono, papá te habla, dile que no estoy, dice mi papá que no está.
y es criticar, juzgar, señalar, sentarte en el trono de Dios, fingir ser Dios como si tú nunca hubieras pecado, nunca hubieras fallado, nunca hubieras caído, y dedicarte a destruir al que está caído en lugar de levantarlo. Y yo quiero preguntarte, si en algunos años tus hijos caen en pecado y recuerdan esta escena, ¿qué crees que van a hacer? Lo último que pasará por su cabeza es contarte en medio de qué están metidos. Porque ellos recuerdan perfectamente que en la conversación que ustedes tuvieron hablando del pecado de alguien más, tú te dedicaste a destruirlo, a mandarlo al infierno y a decir que ni siquiera me busque porque no lo quiero ver. Entonces el hijo, en su razonamiento, porque no es tonto, lo que concluye es: caí como él, me voy a ir al infierno como él, voy a arder como él, y mejor ni le cuento a mis padres porque me van a azotar la puerta en la cara porque no me quieren ver. Y de hecho es lo que muchos hacen. Papá, mamá, ¿qué crees que hice esto? ¿Pero cómo? Antes de dejarlo hablar, ya le estás azotando la puerta en la cara. Te pregunto, ¿así es Dios con nosotros en oración? Señor, te vengo a confesar que pequé. ¿Qué? Ángeles, llévenselo al infierno, pecador. No, Dios nos escucha primero y luego habla. Y hay padres que son incapaces de escuchar un minuto hablar a sus hijos, contar sus problemas, sus miedos, sus traumas, sus pecados, porque inmediatamente ya los están crucificando, los están etiquetando, los están mandando al infierno, los están catalogando negativamente. Hermano, hermana, amigo que me acompañas, cuando yo le fallo a Dios, ¿sabes qué me hace acercarme a Él y tomarme de su mano y levantarme de su mano? Saber que Él no me va a negar su mano. Saber que Él me extiende la mano. Tus hijos tienen que saber que aún en el caso más extremo, en el que se metieron en problemas por decisiones incorrectas, papá, mamá no van a estar ahí para patearlo, sino para levantarlo. Qué duro es esto para muchos, porque están acostumbrados, y más los padres cristianos, religiosos, que vienen de algún otro tipo de contexto de enseñanza bíblica, vienen acostumbrados a juzgar, a patear, a señalar. Y yo no estoy predicando con esto que toleremos el pecado y que abusemos de la libertad que tenemos en Cristo y caigamos en el libertinaje, pero sí estoy predicando que sigamos el ejemplo de Jesús, que no vino a destruir, sino a salvar las almas de los hombres. Que tú estés ahí, claro que tendrás que decirle muchas cosas, ¿verdad? La forma en la que se los dirás, ya veremos, tiene que ser la adecuada, pero tú tienes que estar ahí para tomarle de la mano y para levantarle, no para pisarle, tampoco para patearle. En segundo lugar, ya que tú has hecho lo que tienes que hacer para ganarte su confianza, ya que en tu comunicación con ellos te preocupas por afirmar sus virtudes, por no etiquetarlos, por tener cuidado con lo que platicas. Y esto no se trata de ser hipócrita, sino de cambiar tus costumbres, porque de hecho es incorrecto ponerte a hacer pedazos y juzgar a los demás. Jesús nos diría: ok, ¿quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? Saca primero la viga que está en tu propio ojo y luego hablamos. Ya que hicimos todo esto, que les brinda la confianza a los hijos, que saben que cuando se metan en problemas por causa de otros, pero incluso cuando se metan en problemas por su propia culpa, tú estarás ahí para ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Punto número 2, estar siempre disponible para ellos en esos tiempos difíciles. Quiero que leamos el Salmo capítulo 34, versículo 15. Salmo capítulo 34. Vamos a ver cómo es Dios en este sentido. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice después el versículo 17: claman los justos y Jehová los oye y los libera de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No falta por aquí el padre religioso fariseo que dice: ya ves, aquí dice que su oído está cerca a los justos, aleluya. Entonces, yo no tengo que escuchar a mi hijo si mi hijo no es un justo. Perdóname tantito, ¿qué es un justo según la Biblia? Ponte a estudiar la Biblia antes de hablar. El que Cristo justifica. Porque sin Cristo, Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno.
somos justos en Cristo. Y esto no significa que se está hablando de personas que nunca han cometido ningún pecado, sino que han depositado su confianza en Cristo, que vinieron a Él a pedir ayuda, que están arrepentidas. Si tu hijo viene a pedirte ayuda y te está contando lo que hizo, es porque reconoce que la regó y quiere que la ayudes y no se lo guarde y lo esconde. Es una actitud de reconocimiento de pecado y muy probablemente de arrepentimiento del pecado. No, hasta que no cambie, no cuenta conmigo. Órale pues, ¿qué pasaría contigo si Dios te hubiera dicho lo mismo? Tú y yo no estaríamos aquí. Estamos aquí porque antes de cambiar, Él dio su vida por nosotros. Y porque aun cuando fallamos, Él se digna a extender su mano y levantarnos. ¿Quién buscó a David cuando cayó? ¿David a Dios o Dios a David? ¿Quién buscó a Elías cuando cayó? ¿Elías a David? ¿Elías a Dios o Dios a Elías? Dios es quien aun cuando estamos caídos y somos incapaces de acercarnos a Él, viene, nos toma de la mano y nos levanta. Y ese tipo de padre tienes que ser para tus hijos. El tipo de padre que cuando ellos te busquen, tú le tomes de la mano y los levantes. Pero aun cuando están en el piso tirados y no se quieren levantar, tú te acercas a ellos y los levantas. Dios, estamos viendo aquí, siempre está disponible. Sus ojos, dice la Biblia, están atentos, sus oídos están abiertos. Claman los justos y Jehová los oye. Yo te pregunto, ¿qué harías si tuvieras un Dios que siempre está ocupado para ti? ¿Qué harías si hoy en la noche te acercas a orar y de repente una voz del cielo te dice: espérate que estoy escuchando unas alabanzas que me están cantando del otro lado del mundo en Asia, ahí apenas está el servicio dominical, pero deja que acabe el servicio dominical y ahorita te atiendo? Y regresas a las 3 horas: Señor, ahora sí estoy desesperado, es que me metí en un gran problema, Señor, pequé, necesito que tú me ayudes. Espérame, porque estoy regañando a 3 paganos pecadores, ahorita que acabe con ellos vengo contigo, ahí espérame tantito. Señor, por favor, ayúdame. No, espérame, porque ahora estoy en mi día de reposo. Espérame tantito, deja que termino, ahorita te atiendo. Mejor mañana a la misma hora. Y llegas al otro día: Señor, por favor, espérame que ando viendo dónde anda el Chapo. Y a las 3 horas: Señor, ahora sí, Padre, espérame, porque mira, soy Dios, entiéndeme, estoy muy ocupado. Gobierno a un mundo de 6 millones, no, son 6,000 millones de personas, ¿verdad? No 6 millones, ya estaba yo matando a más del 95% de la población mundial. Estoy atendiendo más de 6,000 millones de personas. ¿Qué crees, que no hago nada? ¿Qué crees? Te proveo a ti, a él, a todos tus hermanos, a todos mis hijos, yo les proveo y yo los guardo y yo los cuido. Espérame tantito. Hay una hermana soltera que le estoy buscando galán porque ya perdió lo ungida y está urgida. Ahorita vengo. Es más importante tratar su problema. ¿Qué harías? ¿No te quedarían ganas de regresar a buscarle? ¿O tú entenderías sus pretextos? No, pues que Dios está muy ocupado. No, tú no entenderías porque tú necesitas ayuda y no la estás recibiendo. Y exactamente así es la actitud de muchos padres con sus hijos. Oye, papá, espérame, al rato. Después, estoy ocupado, estoy haciendo cosas importantes, estoy trabajando para mantenerte a ti y a tus hermanos, y más como tragan. Todo el tiempo están ocupados, todo el tiempo están haciendo algo importante, todo el tiempo están salvando al mundo. Estoy predicando, estoy preparando un estudio, estoy trabajando, estoy, pues ya deja de estar. Y estate para ellos. ¿Y qué provoca esto? Que los hijos se alejen y busquen otra fortaleza que, como hace poco vimos, la mayoría de las veces no es la más adecuada. Pero es que estoy haciendo cosas importantes. ¿Ah, sí? Esa es tu justificación, es lo mejor que tienes para decir. De acuerdo a la Biblia, lo más importante es Dios en primer lugar, tu matrimonio en segundo lugar, tus hijos en tercer lugar, y después viene todo lo demás. Entonces, si tu justificación es que estoy dedicando tiempo a las cosas importantes, entonces deberías de estar dedicando tiempo a tus hijos, porque ellos son más importantes que todo lo demás que tú has puesto por encima de tus hijos en orden de importancia. Ellos tienen que saber que cuentan contigo. Tal vez es obvio que en una junta de trabajo no te van a poder llegar y sacar, al menos en un caso
extremadamente urgente, ¿verdad? Entendemos y tenemos sentido común, y ellos también lo tendrán, que hay momentos. Imagínate que llega mi hija ahorita que estoy predicando, no voy a decir, bueno, hermanos, ahí se ven porque mi hija me vino a buscar. A menos que fuera un accidente o algo por el estilo, por supuesto que sí, los dejo y me voy. Hay momentos, pero no puede ser que todo el tiempo estés ocupado para ellos. Si no es el trabajo, es el teléfono, la computadora, las noticias. Espérate, se escapó el Chapo, ando viendo los videos. Todo el tiempo hay algo. Ahora estoy viendo el partido, a ver si le ganamos a Costa Rica. Estoy viendo qué está peor, si nuestra defensa o la de las cárceles mexicanas. Oh. Todo el tiempo están ocupados los padres. Estoy viendo la tele, estoy durmiendo, estoy descansando, estoy viendo las noticias. Ellos tienen que saber que cuentan contigo, que en el momento que ellos se acerquen a buscarte no hay nada más importante que ellos. Obviamente, como ya dije, después de tu relación con Dios, lo cual es independiente al ministerio, y no puede ser el ministerio antes que tus hijos, y obviamente después de tu relación con tu esposo, con tu esposa, después de estas dos prioridades, ellos tienen que saber que cuentan contigo. En primer lugar, entonces, te ganas su confianza. En segundo lugar, estás disponible cuando ellos tengan la confianza de acercarse a ti. Pero hay un problema. ¿Qué pasa en tercer lugar cuando ellos no se acercan a ti a abrir su corazón y pedirte ayuda? Tú has hecho todo para ganarte su confianza, pero ellos no han abierto su corazón. Ellos están cerrados. Entonces, ¿no podrás ayudarlos? No, como te dije hace rato, claro que les puedes ayudar. Cuando los hijos de Dios cayeron y no se acercaron a Dios, Dios se acercó a ellos. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en estos momentos? Cuando ellos no te abren su corazón, no te piden ayuda, tú tienes que discernirlo al acercarte a ellos. Quiero explicarlo. Hemos visto en mensajes pasados la importancia de pasar tiempo con ellos. Pero este tiempo, hoy quiero añadir este detalle que no mencionamos porque lo guardamos para este tema. Este tiempo del que hablamos en el último mensaje no es solamente para cumplir, no es para rellenar el tiempo, no es para entretenerse, no. Es un tiempo de calidad donde uno de los propósitos es que tú puedas conocerlos cada vez más. Y al conocerlos cada vez más puedas saber cómo están para poder ayudarles en el momento que esto sea necesario. Yo hasta el día de hoy no logro entender, te lo digo en serio, cómo es que el suicidio, según el INEGI y otras encuestadoras, otras encuestas más bien dicho, se ha llegado a convertir en la segunda o tercera causa de la muerte de los adolescentes en México, según la fuente. ¿Es la segunda o la tercera? Coinciden en que hay una muy pequeña diferencia. Es la segunda o la tercera causa de mortandad de los adolescentes en México. Y cuando esto ocurre, los padres salen con la tontería de que, pero es que se veía tan bien, parecía tan normal, no me di cuenta. ¿Cómo fue? No, él se veía tan bien. No, señor, algo tenía, pero ni cuenta se dieron porque era un fantasma para ellos. Les hablaba y le ignoraban como si fueran voces de un espíritu que estuviera hablando. Obviamente parecía muy normal, porque lo normal para ellos era no tomarlo en cuenta. Esto es su normalidad, no saber que existes, dedicarte 5 minutos al día para regañarte, para pedirte que hagas cosas, que hagas la tarea y que me enseñes tus calificaciones. Ellos siguieron haciendo lo mismo, pero no pasaron más tiempo y no se dieron cuenta que algo estaba mal. Pero eso sí, los señores hacen manifestaciones contra el gobierno por la delincuencia. ¿Cómo es posible? Afecta a mis hijos la delincuencia. No, vamos a bloquear todo el país. Y no se han dado cuenta que ellos en casa están haciendo tanto daño a sus hijos, literalmente, como el que hace la delincuencia. No es una analogía ni es figurativo, literalmente. ¿Por qué? Porque la delincuencia, los accidentes de automóvil y los suicidios son los responsables del 90% de las muertes de los adolescentes y de los jóvenes en México. Delincuencia, accidentes automotores y suicidios. El 90% de los adolescentes y jóvenes que fallecen cada año en nuestro país lo hacen por una de estas 3 causas. Y yo creo firmemente que de igual forma el 90% de este 90% de muertes podría evitarse si los padres estuvieran un poco más atentos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los padres son cómplices de que esto ocurra.
Te explico mi argumento. En el caso de la delincuencia, la mayoría de las víctimas son jóvenes que se infiltraron en ella. Y mi pregunta es, ¿dónde estaban los padres? Es imposible, no entiendo cómo es que no se dieron cuenta dónde estaban sus hijos, qué estaban haciendo, con qué entraban a casa. ¿Dónde estaban? Tal vez son tan corruptos que lo sabían, pero no hacían nada para no tener que darles dinero, para no tener que motivarlos a trabajar de una forma lícita. Tal vez son tan corruptos que ellos mismos los incitaron y luego se ponen a llorar. Porque somos hipócritas. Algunos, no, yo no robo, yo jamás he delinquido. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a enseñar eso a mis hijos? Tal vez no has matado a nadie, no has robado a nadie, pero ellos están al tanto de todas tus tranzas. Están al tanto de ese platillo en el restaurante que no te cobraron y que no era una ofrenda para ti y que te hiciste pato a la hora de pagar. Y les estás inculcando principios. El principio de tener cosas legítimas y legítimamente, convirtiéndolas en cosas ilegítimas. Tener lo que les pertenece a otros, yo a la mala. Y cuando encuentran formas más rápidas, ¿cómo el padre puede decir que no? Si toda su vida le ha mostrado justamente ese mismo ejemplo. En el caso de los accidentes, para no perder más tiempo en esto, dejaron ir a sus hijos, pregunto yo, tan a la ligera, y no sabían con quién estaban, a qué hora estaban, dónde estaban y en qué estado se encontraban. Lo que pasa es que muchos estaban felices, porque así el hijo al menos desaparece un tiempo de casa, y como te dije la semana pasada, así se compraron tiempo a sí mismos, hasta que vino esa tragedia. Y en el caso de los suicidios, ¿cómo es que no pudieron darse cuenta de que algo estaba mal? Entonces, papá, mamá, no solamente se trata de pasar un tiempo con ellos, de que voy y convivo con ellos, platico, etcétera, 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 sino de estar atento a lo que está pasando en ese tiempo. Por ejemplo, es muy común que los hijos presenten mala conducta, rebeldía, ira, un mal carácter. ¿Y qué hacen los padres cuando esto se presenta? Se lanzan con todo su arsenal contra sus hijos. Nuevamente, etiquetarlos, catalogarlos, juzgarlos, añadirles todo tipo de adjetivos calificativos o más bien descalificativos, sin antes haberse preguntado, ¿y por qué mi hijo está mostrando esta conducta? Porque de gratis no es. Ahora, yo no estoy diciendo, aclaro, que no disciplines. Hazlo, pero a la par investiga, porque esa conducta no es de gratis. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está irritable? ¿Por qué está de malas? ¿Por qué está respondón? A lo mejor algo le está pasando. Tal vez está sufriendo bullying. Tal vez le acaba de cortar el novio, la novia. Algo a lo mejor le pasó en la escuela. La maestra está siendo injusta con él. ¿Cuántos casos no hay como estos en el día a día? A lo mejor por algo está afligido y lo está reflejando con esa conducta y tú ni te has dado cuenta. Y en lugar de ayudarlo a levantarse y cambiar no solamente sus sentimientos, sino también su conducta, lo hundiste más. Tenemos que estar atentos. ¿Quieres entenderlos mejor? Termino con esto. Pasa más tiempo con ellos y escúchalos como Dios nos escucha. Escúchalos, pregúntales, conoce a sus amigos, investiga qué le tienen miedo, con qué sueñan, cuáles son sus luchas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus luchas espirituales también. Y quiero terminar con esto. Si tú quieres que se abran contigo, que te tengan la confianza de decirte lo que están pasando, lo que están sintiendo, hermano, hermana, amigo que nos acompañas, jamás pretendas o finjas ser en su presencia un Dios infalible. Ahorita me explico. Antes concluyo con la oración. Sino date la oportunidad de ser humilde y que ellos se den cuenta que eres como ellos, una persona de carne y hueso, más grande en edad, adulta, con un poco más de madurez y experiencia. Al menos eso en teoría debería de ser. En ocasiones no lo es, pero eso es otro tema. Pero que vean que eres una persona de carne y hueso y eso les va a dar más confianza.
Me explico y termino con esto. El siguiente punto lo dejamos hasta la siguiente semana, donde concluiremos esto e iniciaremos nuevo tema y hablaremos de la amistad entre Dios y nosotros y la amistad de nosotros con nuestros hijos. Este es un tema muy polémico porque muchos dicen, no, es que yo no puedo ser amigo de mis hijos, tengo que ser su padre. Y otros dicen, no, es que yo quiero ser su mejor amigo. ¿Cómo es que tenemos que ser? ¿Padres o amigos? Muy simple, lo que Dios es ambas. Dios es nuestro Padre y también es nuestro amigo. Y el hecho de que sea nuestro amigo no significa que le vamos a faltar al respeto, porque a la par sigue siendo nuestro Padre. O dicho de otra forma, un Padre que nos da su amistad. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo, hermoso, que les invito a venir, pero antes concluyo con esto. ¿Qué es lo que quiero decir cuando menciono no te presentes ante ellos como un Dios infalible? A que no finjas que tú nunca has temido, que tú nunca has dudado, que tú nunca has caído. Date la oportunidad de contarle tus experiencias cuando eras joven y aún tus experiencias actuales, obviamente de forma que les edifique y que ya hayas cambiado, ¿verdad? No se trata de que, mira, mi hijo, soy bien borrachote, que me dijeron en la iglesia que tengo que presentarme ante ti de carne y hueso, pues así soy, bien pacheco, ¿cómo la ves? No, Señor, se trata de cambiar, pero que ellos sepan que eres una persona normal. Porque si tú te presentas como un Dios infalible, perfecto, que en la vida ha tenido la humildad ni siquiera de pedirles perdón, que es otra de las formas de mostrarles tu humanidad, siendo humilde, lo único que vas a provocar es que ellos digan, bueno, papá, mamá, jamás me van a entender, porque nunca han pasado ni pasarán por esto. Y donde yo les cuente lo que estoy pasando, no me la voy a acabar, me van a crucificar. Ellos tienen que saber que aun cuando no estés de acuerdo, tú vas a poder ayudarles, porque les entiendes, porque en algún momento pasaste por lo mismo o por algo similar. Y si eres un poco más humilde, podrás hablarle de las consecuencias que en su momento llegaste a enfrentar, para que ellos se den cuenta que lo que tú les dices es por una razón y no porque les quieres fastidiar la vida. Es ahora aplicado en el contexto de padre e hijo, el mismo caso que yo te he contado que ocurre con ministros e iglesia. ¿Por qué muchas personas no quieren acercarse a Dios? Por la imagen tan hipócrita del ministro detrás del púlpito que pretende ser un Dios infalible. Una persona que nunca ha fallado, que nunca ha cometido ningún error, que no se desanima, que nunca tiene ningún temor, que nunca cae. Entonces, ¿qué dice la congregación? Híjole, yo no soy ese tipo de persona. Este cuate dice que todo el día ve ángeles y escucha voces y siente la presencia de Dios. Yo ni veo nada, ni escucho nada, ni cuando estaba bien pacheco llegué a ver ni a sentir. Y dice que si siente la presencia de Dios y yo no siento nada más que frío o calor, depende cómo esté el aire acondicionado. Ah, no, pero él platica con los ángeles y a veces nos presentamos con una imagen tan falsa. Yo por eso estoy a favor de que seamos naturales y no soporto las predicaciones prefabricadas, y con prefabricadas no me refiero a las que armaste en casa para compartir en la iglesia. Un servidor hace eso y en la Biblia los profetas hacían eso, escuchaban la voz de Dios en lo secreto y luego ellos hablaban en público lo que habían recibido de parte de Dios en lo secreto. Con prefabricadas hablo de que son mecánicas, de que son falsas, de que son ficticias, y lo ves en la postura, en los tonos de voz, y tú dices, bueno, entre el más falso de los discursos políticos y este mensaje, no sé cuál de los dos es más falso. Y lo que provoca es esto, ¿verdad? Que la gente diga, esto no es para mí. En lugar de ser naturales, como son ellos, y que los demás digan, bueno, es una persona normal, como yo. También bromea como yo, también le tiene miedo a las suegras como yo, también falla como yo, también se ha desanimado como yo, también se queda dormido orando como yo, también le ha costado trabajo leer la Biblia como yo, entonces también es para mí las cosas de Dios. No adoptan una postura. Hermanos, buenas tardes, aleluya. Yo vengo a hablarles de la palabra del Señor. Ayer en la noche estaba orando, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Y yo no sé ni qué es aleluya. No. Aleluya, porque dije aleluya, tú no lo puedes entender porque no estás a mi nivel espiritual, pero vamos a ver lo que dice el Señor. Ayer estaba leyendo la palabra y el Señor me dijo, y desde ahí tú dices, Dios le dijo. ¿Cómo se lo dijo?
y nunca te explicó las formas en las que Dios habla. Yo por eso quise, casi cuando llegué a Santa Fe como pastor, compartirles una serie que titulé ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque yo escuchaba predicadores, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y yo me ponía en oración, Señor, dime, 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 dime. Y no me decía nada. ¿Cómo se le hace? Nada. Dejaba la Biblia en la cama cerrada y me iba a orar, Señor, abre tu palabra en el pasaje en el que tú me quieres hablar, y llegaba y la Biblia seguía cerrada. Y dije, Dios a mí no me habla, no le habla a Él, seguramente porque Él está en otro nivel. Yo soy una cucaracha pagana, poco espiritual, para mí no son las cosas de Dios. Hasta que después comprendí las formas en las que Dios nos habla. Muy pocas veces es audiblemente, a muy pocas personas. La mayoría son mediante otros métodos, muy claros, pero otros. Pero se para el predicador y el Señor me dijo y me mostró y vi una visión. Y tú dices, este cuate oye voces, ve visiones y sentí su presencia, siente cosas. Dices, no, es todo un estuche de monerías. Y yo nada. Y estuve, después de haber ayunado durante 3 días, hermanos, meditando en su palabra, lo que el Señor me dijo toda la noche que yo estuve orando. Tú dices, toda la noche estuvo orando. Yo me acosté y en 20 minutos me quedé dormido, tirado ahí en el piso. Entonces nuestra conclusión es, las cosas de Dios no son para mí. Y por eso siempre he dicho que como predicadores, pastores, ministros, tenemos que tener la humildad de decirle a la iglesia que no somos perfectos, que también tenemos las luchas que todos ustedes tienen, porque esto los va a motivar a buscar al Señor y a saber que las cosas de Dios son para personas normales. Hombres como Pedro, como Pablo, como Moisés, ninguno de ellos era de otro mundo. Eran hombres, eran mujeres normales. Y a lo que iba es que con los hijos es lo mismo. Si tú pretendes ser un Dios infalible, creyendo que eso es lo correcto, porque ellos tienen que seguir este ejemplo, perdóname tantito, les estás invitando a que sigan una mentira. Que ellos conozcan quién eres en realidad, que conozcan lo que tú has llegado a ser, y parte de lo que te ha formado han sido los momentos complicados y tus fracasos. Y es mejor que ellos lo aprendan a través de que tú se los cuentes, a que lo aprendan a través de pasar por lo mismo que tú pasaste, para entonces decir, ¿por qué lo hiciste? Porque tú les ayudaste a elegir el camino difícil. Que ellos sepan que cuentan contigo, que eres una persona normal. Insisto, no estoy predicando, papá, mamá, no disciplines. Si no he tratado el tema de la disciplina, es porque será el tercer punto que veremos hasta el final de la serie. Hay formas de hacerlo, momentos de hacerlo, pero antes que todo esto, tenemos que afianzar el amor que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Punto número 1, es un amor incondicional, en el primer mensaje lo vimos. Punto número 2, es un amor sacrificial, tú tienes que sacrificar tiempo para estar con ellos. Punto número 3, es un amor que brinda una fortaleza, un apoyo, un refugio, también incondicional y permanente. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias porque tú eres ese refugio para mí. Gracias porque tú eres esa fortaleza para mí, Señor. Gracias porque en los tiempos en los que estoy en problemas por causa de otros, tú me defiendes, Señor. Pero aún en los momentos en los que estoy en problemas, porque yo solito me metí en problemas, tú no me rechazas. Claro que me corriges. Claro que en muchas ocasiones hay consecuencias naturales, pero tú siempre estás allí para levantarme. ¿Dónde estaríamos tú y yo si el Señor no nos hubiera levantado de la mano todas las veces que hemos caído? Piénsalo tantito. ¿Qué sería de ti? Porque a veces los cristianos somos un poco arrogantes, muy soberbios, y alejamos a los demás en vez de acercarlos. Hablamos de que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos perdonó de nuestros pecados. Pero en nuestro afán por fingir ser tan perfectos, por pretender ser dioses,
Nos olvidamos decir que después de ese día en que le entregamos nuestras vidas y nos arrepentimos y le pedimos perdón, han habido muchos otros días en los que hemos seguido fallando y seguimos pidiendo perdón, nos seguimos arrepintiendo y Él nos sigue perdonando. Entonces mi pregunta no es ¿qué sería de ti sin ese perdón aquella primera vez? No es ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí sin ese perdón que Dios nos da día tras día? ¿Qué sería de ti y de mí si la misericordia de Dios, como dice Lamentaciones 3:23, no fuera nueva cada mañana? No estaríamos aquí. Nuestras vidas serían nada. Si hemos podido levantarnos, es porque hemos caído muchas veces. Los más honestos, humildes y sinceros podríamos decir que no solamente hemos caído muchas veces, sino que lo hacemos todos los días. Insisto, sin justificar con esto el pecado, pero cada día cometemos diferentes errores. Cada día seguimos aprendiendo y cada día su misericordia sigue siendo nueva. Y cada día nos seguimos levantando porque cada día Él nos sigue extendiendo su mano. ¿Y por qué si un Dios santo se digna hacerlo, tú no lo haces con tus hijos? ¿Por qué te crees tan perfecto como para patearlo cuando Él cae y hacerle sentir que es la persona más miserable del mundo? ¿Por qué? Si el Dios en quien no hay pecado no lo hace contigo, ¿por qué lo haces tú con ellos? Quiero dejar muy claro esto. No estoy diciendo, papá, tolera el pecado de tus hijos. No, tú tienes que ser el primero que busque en ellos la santidad. Pero uno de los pasos para que la alcancen es saber que en este camino largo y difícil, en el que tropezarán muchas veces, en el que los tropezarán o los tirarán, tú estarás siempre con ellos a su lado para levantarlos y para ayudarles a no tropezar dos veces con el mismo obstáculo. Tú estarás con ellos para decirles cuando tú tropezaste antes con ese, para que ellos tengan cuidado. Dile ahí en tu lugar: Dios, gracias porque tú eres esa fortaleza para mi vida. Y si estás pasando algún tiempo complicado, dile: Señor, hoy te doy gracias porque sé que no estoy solo, que no estoy sola, que tú estás conmigo. Aun cuando me encuentre como David, en un momento complicado, perseguido, angustiado, afligido, hoy quiero acudir a ti como ese refugio, como esa torre fuerte, como esa fortaleza. Dile: Señor, levántame, protégeme, guárdame, ayúdame. Si te caíste, en lugar de lamentarte y condenarte y señalarte, dile: levántame porque creo que hay poder en tu sangre. Y tómate de tu mano y deja de escuchar a Satanás, que dice la Biblia es el acusador de los hermanos, y escucha la voz de aquel que en su palabra dice que: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, su palabra dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después dice la Biblia que su sangre tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados. Deja de arrastrarte y levántate, porque tu Padre Celestial no te está mirando con desprecio, no te está mirando despectivamente, te está diciendo: levántate, levántate, y si no puedes, yo te levanto. No te está pateando. Hoy te está extendiendo su mano y te está diciendo: ven a refugiarte en mí. Si te metieron en problemas o te metiste solito en problemas, en ambos casos yo sigo siendo tu fortaleza. En ambos casos yo puedo ayudarte. Hoy tómate de su mano y dile: Señor, quiero acudir a ti como esa fortaleza, como ese refugio.
Quiero buscarte cada día de mi vida y ya no caminar lejos de ti. Ayúdame, sálvame, sáname, perdóname, levántame. Y así como tú lo haces conmigo, y por el hecho de que lo has hecho cientos de veces, estoy aquí. Así también quiero hacerlo con mis hijos. Perdón, Señor, si con buenas intenciones he tomado malas decisiones, si en mi afán por buscar en ellos la santidad me he dedicado a hundirlos, a juzgarlos, a patearlos, a humillarlos, a rechazarlos, a menospreciarlos, a alejarme de ellos. Quiero ser un buen consejero. Quiero disciplinarlos como el padre que ama al hijo. Tu palabra lo dice, lo disciplina. Pero quiero hacerlo de la forma correcta. Y la forma que yo he tenido hasta el día de hoy no ha sido la forma correcta. Saliendo de aquí, no importa dónde estén tus hijos, tú los vas a buscar y les vas a saber que cuentan contigo. Esa es tu tarea de hoy en adelante. Hacerles saber que cuando alguien los mete en problemas, que cuando alguien los quiera meter en problemas, ellos cuentan contigo. A la práctica lo vas a hacer dándoles el tiempo cuando te lo pidan. Pero ojo, también les vas a hacer saber que aun cuando ellos sean los que se metieron en problemas, por supuesto que no vas a aplaudirles, pero ellos van a saber que incluso allí siguen contando contigo. Para muchos es muy difícil entender esto, pero mi pregunta es: ¿qué tipo de padre ha sido Dios contigo? Y si estás de acuerdo en que ha sido el tipo de padre que ha estado contigo aun cuando tú te metes en problemas, te pregunto, ¿por qué no ser ese padre con tus hijos? Esto no va a ser que ellos se metan en más problemas. Esto va a ser que ellos busquen no meterse en más problemas. Como te dije en el primer mensaje, cuando ellos comprendan que tú les amas y cuán grande es tu amor, ellos les va a doler fallarte, les va a doler herirte, y van a buscar no hacerlo. Por el contrario, mientras más tú rompas tu relación con ellos, más se van a enfriar y menos les va a pesar fallarte. Dile: Señor, ayúdame a ser como tú quieres que sea. Dame sabiduría, dame discernimiento. Quiero estar atento a mis hijos, a sus pláticas, a sus conversaciones, a lo que ven, a lo que escuchan, a lo que les interesa, a sus amistades, a lo que les gusta hacer. Quiero estar atento para entenderlos mejor, para conocerlos mejor y para ayudarles mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.